Curso en la Cultura presenta Ecos del Pasado, un programa donde te reencontrarás con la historia de tu municipio, la región y del estado. Ecos del Pasado es la reminiscencia de las fechas históricas más importantes que forjaron la historia de la región. Ecos del Pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del Pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Y hoy tenemos acumulados algunas efemérides, como siempre hemos cumplido este deber de informarles las efemérides que han pasado. Pues vamos a informarles las efemérides de esta semana y platicar un poquito acerca del foro de historia que se llevó a cabo el sábado, un día antes del Domingo de Ramos. El sábado empezó la Semana Cultural o la Feria de Ramos en lo que es Tabasco, Zacatecas, y hubo un evento muy importante que fue lo que es el foro de historia, que ya lleva 6 años del foro de historia, fíjese usted, y es muy interesante porque ahí en este foro de historia llegan muchos historiadores de gran valía y nos dan luces de la historia de Tabasco. Nosotros hace mucho tiempo realizamos foros de historia aquí en Jalpa y por circunstancias del destino y cuestiones pues no se han llevado a cabo tal como deben de ser, pero ojalá y en diciembre hagamos un buen foro de historia para que hable de la historia de nuestro municipio. Muy bien, pues vamos a empezar con las efemérides del 28 de marzo, porque dijimos que estamos atrasaditos, del 1915, el 28 de marzo de 1900, Catarino Zárate rinde protesta como síndico primero de la Asamblea Municipal de Juchipila, Zacatecas, por renuncia de Manuel Rubalcaba. Fíjese, renunció Catarino Zárate, rinde protesta y renunció, en este caso Manuel Rubalcaba. El 29 de marzo de 1914, durante el ataque a Torreón, J. Isabel Robles logra penetrar hasta la Alameda, pero fue herido de una pierna. Fíjense, era la primera vez que en este caso J. Isabel Robles participaba con los dados de Pancho Villa, y él tomó a sangre y fuego lo que fue la Alameda, pero fue herido de una bala en una pierna. El 30 de marzo de 1730, Juan Flores de San Pedro permuta con el conde de la Laguna su hacienda de Tayagua por la de Miraflor. Juan Flores de San Pedro fue hacendado, fue uno de los conquistadores de esta región, y pues cambia la hacienda de Tayagua por la de Miraflor. Quiere decir que la hacienda de Tayagua no siempre perteneció a Antonio Aguilar ni a don Pascual Aguilar, que era el nombre del papá. Perteneció, el primer dueño fue Juan Flores de San Pedro en 1730. Y el 30 de marzo de 1901, Rafael Robles Romo rinde protesta como presidente municipal interino del Plateado, hoy Joaquín Amaro, Zacatecas. Y el 30 de marzo de 1900, el ciudadano Encarnación Méndez rinde protesta como juez segundo de paz, propietario de la municipalidad de Guanusco, Zacatecas, en 1900. Y el 31 de marzo de 1951 se inaugura el camino asfaltado que facilita el acceso a la zona arqueológica de La Quemada, municipio de Villanueva. Fíjense, en el 51 asfaltaron por primera vez, le echaron por ahí chapopote a esta carretera que era de terracería, bueno, y ahora ya asfaltada para admirar lo que es estas ruinas tan importantes que son La Quemada, que algunos arqueólogos ya no les ha dado por decir La Quemada, sino por Chicomostoc, sino La Quemada, por muchas situaciones que posiblemente más adelante platicaremos. Y también tenemos pues de que el 1
abril de 1859 se recoge la campana de varios templos de las ciudades. Fíjense, recogieron las campanas de varios templos de la ciudad de Zacatecas para utilizarlos como bronce en la fundición de cañones. Se recogen las campanas de varios templos de la ciudad de Zacatecas en 1859 para utilizar su bronce en la fundición de cañones. Imagínense ustedes recoger, a lo mejor posiblemente unas de estas campanas eran de época colonial o muy antiquísimas, pues las tuvieron que utilizar para eso. Y también tenemos pues de que el 1 de abril de 1922 se concede la urbanización de las fincas de la cabecera de la congregación municipal de Huitzila, Zacatecas. Fíjense, antes era una congregación municipal, fue municipio y ahora es una simple comunidad del Teol, donde por cierto se hace un buen mezcal, el mezcal de Huitzila, ¿verdad? Uno de los mejores mezcales del estado de Zacatecas, si no me equivoco. Y el 1 de abril de 1914, gente de la Brigada Robles, al mando del coronel Margarito Salinas, combate a los federales por la empacadora en Torreón, Zacatecas. Quiere decir que ya estaba herido J. Isabel, no lo dejaron actuar, y en su mando fue el coronel Margarito Salinas. Y tenemos que el 2 de abril de 1907 se inaugura en la población de Villanueva, Zacatecas, el mercado de carnes. Y también tenemos que el 2 de abril de 1910 en Aguascalientes una manifestación porfirista se vuelve antirreeleccionista con Vivas Amadero y Roque Estrada. Y fíjense, hay un dato muy interesante que a nosotros no se nos escapó, pero al gobierno municipal sí se les escapó. El 2 de abril de 1917 es fusilado en la ciudad de Oaxaca el revolucionario José Isabel Robles Viramontes, nativo de Jalpa, Zacatecas. Ni una coronita le llevamos allá al Cerro de la Bufa, donde están sus restos, pero nosotros sí lo recordamos y lo estamos haciendo ahora, y al ratito vamos a leer un poquito de su historia, de este hombre que por cierto una sala del Museo Comunitario lleva su nombre. Muy bien, pues nos vamos a un corte comercial y vamos a hablar un poquito acerca de los temas relacionados a lo que es la Semana Cultural de Tabasco y un foro muy importante que se llevó a cabo ahí precisamente en Tabasco, Zacatecas, donde se congregaron muchos historiadores a nivel nacional e internacional y hablaron acerca de la historia de Tabasco, Zacatecas. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Estás escuchando Pulso Radio a través de www.pulsodelsur.com. Centro de Materiales Triturados La Criba. Te ofrecemos arena lavada, grava, tierra, piedra y todo el material que necesitas para tu construcción. Además, contamos con el servicio de renta de maquinaria y camiones de volteo. Llámanos al 463-955-2989. Estamos ubicados en Prolongación Álvaro Obregón, en Jalpa, Zacatecas, pasando el asilo. Centro de Materiales Triturados La Criba, en Jalpa, Zacatecas. Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas, hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. Funeraria Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo número 403 en Jalpa, Zacatecas, y en
Tabasco, en calle Gómez Farías número 58 Centro, contamos con 2 salas de velación en Jalpa, amplia experiencia en cremación y embalsamado, servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo. JGM Construcción, renta de maquinaria pesada e ingeniería, obras hidráulicas, presas de mampostería, bordos de abrevadero, caminos y más. Visítenos en calle del Carmen número 620 en Jalpa y contáctanos a los teléfonos 463-955-2926 y al 463-952-7671. JGM Construcción. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues nuevamente estamos con ustedes y fíjense que en la semana de lo que fue la semana de Ramos, en el día de Ramos, que fue un domingo de Ramos, el sábado anterior, o sea, un día antes, hubo un foro muy importante de historia en Tabasco, Zacatecas. Tenemos algunas imágenes de algunos ponentes y que resultaron muy interesantes. Estuvo, por ejemplo, ahí en el foro de historia un historiador que él es de allá de Estados Unidos, y él habló acerca de lo que es la cuestión ahí tenemos a don José Enciso Contreras. Él habló, José Enciso Contreras, que ahorita está en la pantalla, él habló sobre los comunistas. Fíjese qué interesante versión, los comunistas en Tabasco, Zacatecas, ¿verdad? Él habló sobre esta ponencia y habla como en 1960 había comunistas en Jalpa, también en Jalpa. ¿Por qué? Porque hubo una influencia, en Tabasco había comunistas, ¿verdad? Gente, cosas raras, ¿no? En 1960 y tanto, 70, y uno de los comunistas, uno de los que andaban alborotando era el maestro Armando Cruz Palomino, un maestro que estuvo aquí trabajando en la escuela secundaria en matemáticas, en inglés, perdón, y él fue de los fundadores de la colonia Unión Obrera. Armando Cruz Palomino fue diputado por parte del PESUM, me recuerdo del PESUM, y luego fue secretario de Educación en el gobierno de Monreal, y él fue una de las personas que, se le dice que él andaba alborotando a los comunistas de Tabasco. Y también tuvimos a don José de Jesús Hermosillo Medina con un trabajo muy interesante acerca precisamente de Tabasco, de la parroquia de Tabasco, de la Inmaculada, era del refugio, la Virgen del Refugio. Y fíjense que la Virgen del Refugio no se festeja, en Tabasco no se festeja el 12 de diciembre y se festeja lo que es Domingo de Ramos, con este maratón también internacional de que corren, ¿verdad? Pedestre, y el día que es el Día del Refugio no lo festejan. Fíjense qué interesante. Y este hombre que viene desde Salinas, San Luis Potosí, él habló acerca de la veneración que se le tiene a la Virgen del Refugio y cómo antes se llamaba Villa del Refugio, no se llamaba Tabasco, Villa del Refugio. Después adoptaron el nombre original, que era Mecatabasco o Amecatabasco, y ahora ya lleva el nombre de Tabasco. Y así sucesivamente mucha gente participó en este foro. También tenemos por ahí algunas imágenes también de lo que fue la ofrenda floral. Ahí tenemos, ahí está la ofrenda floral de los cronistas. ¿Sabe qué será ahí? Se nos coló esa fotografía. Bueno, está bien. Esa es una ofrenda floral que todos los cronistas, fíjense, estuvo la plana mayor de la
Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. El presidente nacional, que es el licenciado Manuel González Ramírez, que es el presidente de los cronistas ahorita en el estado de Zacatecas. Estuvo el tesorero, el secretario de la Nacional, fíjese, estuvieron en la Nacional, y ahí estamos viendo al maestro Tereso y al licenciado Manuel, que están colocando la ofrenda donde están los bustos de Mauricio, de los hermanos Mauricio Magdaleno y Vicente Magdaleno. Mauricio más bien él hizo novela y Vicente hizo poesía, y son personajes muy importantes del municipio de ahí de Tabasco, Zacatecas. Ahí estamos viendo imágenes pues de este foro, que ya va el cuarto foro. Fíjese que estos foros los promovió, yo me equivoqué, no era el 6, era el cuarto foro, y los promovió precisamente el maestro Tereso Guerrero, que es el presidente municipal. Él fue director de cultura. Quiere decir que todavía tenemos esperanzas nosotros, los que fuimos alguna vez directores de cultura, de ser presidentes, ¿verdad? O promotores culturales. Él fue director de cultura 3 años, y él 3 años promovió lo que fue el foro de cultura, el foro de historia, y ahora vuelve como presidente municipal. Llevan dos años que lo promueve. Entonces, felicidades a los dos cronistas, ahí los vemos, a don Paco Sandoval, ¿verdad? Francisco Sandoval Ortega, ¿verdad? Y al otro señor que está a un costado, que ahorita se me escapa el nombre, ¿verdad? Pero ahí están pues la plana mayor de los directivos de la Asociación Nacional de Cronistas y la Asociación Estatal de Cronistas. Don Rubén Lara, se llama don Rubén Lara, que es un adjunto cronista, que él es una persona muy interesada en el rescate también de la cultura de su municipio. Muy bien, pues nos vamos a un corte comercial y vamos a hablar un poquito acerca precisamente de don J. Isabel Robles, que no fue recordado, más bien fue olvidado en la oscuridad del tiempo. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Diego's Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas: hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. Funeraria Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo número 403 en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez Farías número 58 Centro. Contamos con 2 salas de velación en Jalpa, amplia experiencia en cremación y embalsamado, servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo.
Aranceles para baño, persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-549-60. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues nuevamente estamos con ustedes y estamos hojeando ahorita el programa de la Semana Cultural de Jalpa, Zacatecas, en su 21 edición. Fíjese, hace 21 años nosotros fuimos iniciadores de esta Semana Cultural y fue la primera Semana Cultural en la región. Ahora vemos que Moyagua, Juchipila, Pozol, Tabasco y Huanusco han empezado a desarrollar lo que es sus semanas culturales en sus diferentes modalidades. Hoy como que se ha dado mucho a la cuestión de la popularidad. Por ejemplo, bueno, lo que es en Tabasco pues es una feria, ¿no? Normal, pero en el caso de Zacatecas sí ha variado mucho la cuestión de la Semana Cultural, porque se supone que una Semana Cultural es para que se vean las bellas artes, y luego nos venden que hash, ¿verdad? Y luego que esos de los ángeles azules, ¿verdad? Y así situaciones que dices tú, bueno, ¿qué onda pues? Estamos en la semana, estamos en Jerez, o estamos en Villanueva, o ¿dónde estamos, no? O sea, hay que ubicarnos, ¿no? También en la cuestión de qué vamos a proponer a nuestra gente. Aquí tenemos que vamos a clausurar nuestra semana cultural con lo mismo, con la Sonora Dinamita. Imagínense ustedes qué interesante, ¿no? La cultura popular convertida en ¿no? En show, ¿verdad? Porque es la realidad. Entonces, pues desgraciadamente así es, son formas, a lo mejor dicen que la cultura, por eso se ha criticado mucho los tastuanes de Jalpa, porque dicen que no son como los originales. Es que la cultura es movible, la cultura no es estática. A lo mejor esta es una seña, aunque no es una seña mal, ¿verdad? Una mal seña, ¿verdad? Porque pues la Semana Cultural trae muchas cosas buenas, pero entre esas hay unas que, todas las semanas culturales, ¿no? Por eso yo comentaba hace algún tiempo que se podrá medir el éxito o el fracaso de una semana cultural, sí se puede medir a través de encuestas, más que tenemos miedo a abrirnos a la crítica, ¿verdad? Y la crítica es para mejorar, no para empeorar. Entonces, respetuosamente, yo diría que deberíamos de hacer encuestas. Hace algún tiempo hicimos encuestas de una semana cultural, nos fue bien o nos fue medianamente bien, ¿verdad? Y eso se tiene que medir, porque al fin y al cabo son impuestos que nosotros estamos pagando como sociedad y como pueblo, y tenemos que medir lo que se está haciendo con nuestro dinero. Muy bien, después de esta pequeña crítica, que después vamos a platicar de los avances de la Semana Cultural de Jalpa, pues vamos a hablar rápidamente de don J. Isabel Robles, olvidado, ¿verdad? Se nos olvidó que teníamos que haber llevado una ofrenda floral ya perdido aquí a la casa donde él nació, enfrente de una empresa bancaria, ¿verdad? Por ahí está una placa que dice que ahí nació J. Isabel Robles, de perdido una florecita, ¿no? Algo. Muy bien, dice que don J. Isabel Robles nació en Jalpa, Zacatecas, el 26 de diciembre de 1891. Sus padres fueron el señor Isabel M. Robles y su madre, la señora Rafaela Miramontes. Dicen que su padre fue presidente municipal de aquí de Jalpa. Al terminar sus estudios de primaria se inscribió en el Seminario Conciliar de la Purísima Concepción en Zacatecas, y se cuenta que él leía y traducía los idiomas latín, griego, hebreo, francés e inglés. Imagínense, era una persona muy inteligente. Se hace notar que en el seminario era para estudios religiosos y de filosofía para aspirantes y futuros sacerdotes. Era una institución eclesiástica de educación superior. Dejó sus estudios inconclusos en 1909, teniendo 18 años de edad, para radicar con su familia en Torreón, Zacatecas. Trabajó en Torreón, Zacatecas, ¿qué pues? En Torreón, Coahuila. Híjole, mano.
Trabajó como rayador en las haciendas de Tebas y Palmira de la familia Madero. Aquí fíjese, hay una cosa muy interesante. Al papá de J. Isabel Robles lo invitó don Francisco Luis Sandoval, abuelo de un presidente municipal de Jalpa, el primer presidente municipal panista, Francisco Sandoval Martínez, era su abuelo, y don Panchito, como conocíamos aquí en Jalpa, lo invitó precisamente. Don Panchito tenía una conexión muy directa con la familia Madero y se fueron a trabajar a las haciendas de Tebas y Palmira, y él fue un maestro y tenedor de libros de una de las haciendas de los Madero. Y según los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Robles a principios de 1911 prestó servicios a la Revolución Mexicana en contra de don Porfirio Díaz hasta que logró su caída. Cuando surgió la rebelión del general Pascual Orozco contra el régimen maderista, el joven Isabel Robles, dada su poca experiencia de 21 años de edad, secundó ese movimiento. No existen datos claros de su actividad durante y después del fracaso orozquista, pero se dice que bajo las órdenes del general Benjamín Argumedo, que había participado en contra del gobierno de Madero. La ironía es de que este periodo en que después del cuartelazo de Huerta, Robles no reconoce el gobierno de Huerta. Para mayo de 1913, junto con 300 hombres, se presentó al movimiento constitucionalista bajo el orden del general Gregorio A. García. Se levantó en armas en San Juan de Guadalupe, Durango. Fue uno de los primeros y más sobresalientes integrantes de la famosa División del Norte de Francisco Villa. Al enterarse que Francisco Villa iba sobre Torreón, se incorporó a este, participando en la ocupación de Torreón el 1 de octubre de ese mismo año. Después de esta acción, Villa le dio la tarea de evitar que llegaran las fuerzas federales por la vía de Saltillo al ocupar una población en el estado de Coahuila. Es atacado por la gente de Benjamín Argumedo, razón por la cual no le quedó otro remedio que evacuar la plaza, y de ahí se fue a la hacienda de Guadalupe, retirándose también de ese lugar. Continuó la persecución de Argumedo sobre J. Isabel Robles, sin comprender el primero de lo que estaba haciendo Robles, que esto era una sola estrategia para distraerlo y que las poblaciones de Ciudad Juárez y Chihuahua quedaran desprotegidas, siendo ocupadas por Villa en noviembre de 1913. En marzo de 1914 se lanzó sobre Torreón, logró penetrar hasta la Alameda, apoderándose de 2 cuarteles. Durante ese combate resultó herido en un muslo, pero no quiso retirarse para ser atendido. Solo pidió apoyo de artillería y un médico. Marchó herido sobre Zacatecas junto con los demás jefes de la División del Norte, pero no participó en la toma de Zacatecas. En la soberana convención de Aguascalientes fue electo como presidente de la misma el general J. Isabel Robles, que pertenece fiel a esta hasta que llegó don Eulálio Gutiérrez a ser del presidente de la República, y lo invita para que él sea general de guerra y marina de su periodo, que duró aproximadamente un año. Se le reconoció su grado y fue considerado comisionado a Oaxaca para combatir a los felicistas. Sin embargo, se une a ellos. Por este motivo fue perseguido y hecho prisionero el 23 de febrero y se le formó consejo de guerra y fue fusilado el 2 de abril de 1917 en la ciudad de Oaxaca. Fíjese, el 2 de abril fue fusilado, le hicieron un consejo de guerra, un consejo de guerra y lo fusilan. Y fíjense que es bien interesante porque sus restos ahorita están en el mausoleo de la rotonda de la Bufa. Y hay un señor que se llama Moctezuma Mesa, que en aquella época, cuando un gobernador de Zacatecas hizo la rotonda de los hombres ilustres, mandó a cada uno de algunos historiadores, a una gente muy fiel a él, a ese gobernador, que rastreara los cuerpos de cada uno de los hombres célebres de Zacatecas. Y en el caso de J. Isabel Robles, todavía vivía la persona que había enterrado, que había visto el fusilamiento, y lo fusilaron junto con 10, en este caso oaxaqueños. Y cuando abrieron la tumba y vieron los cuerpos, el único que se identificaba como J. Isabel Robles era la persona que traía botas, su traje de campaña y algunos unos símbolos en su cuerpo, y los demás todos eran de pantalón de manta. Entonces rescatan los restos
Desgraciadamente toda su vestidura la dejan, la abandonan y los restos de los trenes de Oaxaca, señor Moctezuma Mesa, y son sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Fíjese qué interesante, ¿no? Investigar dónde estaban los restos de J. Isabel Robles. Muy bien, pues nos despedimos de este programa, sin antes agradecerle al licenciado José Juan Llamas Saldívar y a nuestro amigo Rodrigo Rivera por sus atenciones, y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. Por este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.